La gran mayoría de las personas asisten a iglesias que son de su agrado. Y eso no es malo en principio, es como lo normal, ¿verdad? Nosotros vamos a iglesias donde nos gusta la música, vamos a iglesias donde nos gusta cómo habla el pastor, vamos a iglesias donde nos gusta el tipo de gente que asiste, vamos a la iglesia donde quizás nos queda cerca de nuestra casa o nos queda a mano, vamos a iglesias que vayan de la mano con nuestros gustos personales. El peligro es que muchas veces terminamos yendo a iglesias que son a nuestra imagen y semejanza. Pero lo que verdaderamente importa es qué tipo de iglesia quiere Dios. O qué tipo de iglesia le gusta a Dios. Esta es una iglesia agradable a Dios, más allá de que sea agradable para mí. O como me lo he preguntado muchas veces, ¿esta es una iglesia a la cual Dios mandaría a sus hijos? Si hay una persona que acaba de convertirse a Cristo, lleva años, quiere aprender de la palabra, pasa por acá, ¿es una iglesia a la cual el Señor dirigiría a esta persona? Congregate acá. Esta iglesia, vas a aprender de mi palabra, vas a aprender de mí. Es una iglesia que me gusta. Para contestar esa pregunta, obviamente tenemos que ver en la palabra de Dios qué tipo de iglesia o qué tipo de congregación el Señor anhela, el Señor quiere. Y esas características están en las personas que forman la iglesia, porque la iglesia no es el local. De hecho, el local puede cambiar, el día de mañana podemos estar en otro lugar, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la iglesia que Dios anhela. Y para eso vamos a estudiar Primera de Pedro 5, y vamos a estudiar todo el capítulo, pero vamos a empezar con los versículos del 1 al 4. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoren el rebaño de Dios, sin avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Apacentad la grey de Dios, dice la versión Reina Valera 60. La iglesia que Dios anhela tiene pastores honestos, tiene líderes honestos. Es la primera característica que vemos. Dios tiene una palabra para los pastores, en este caso él llama ancianos. En la Biblia vamos a encontrar la palabra pastores, ancianos, obispos. Siempre está hablando del liderazgo de la iglesia, son aquellos que están encargados de la enseñanza. Y dentro del concepto de honesto, ¿qué se refiere a tener pastores honestos, líderes honestos? Bueno, lo primero es que la motivación de los pastores honestos no es el dinero. Los pastores no pueden tener como motivación el dinero. Y hay muchos pasajes que hablan de eso. Por ejemplo, Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, un pastor que tiene como motivación ganar dinero en el ministerio, bueno, evidentemente tiene otro señor y no va a poder servir a los dos señores. Va a terminar amando más a uno y por ende va a terminar sirviendo a ese que más ama que al otro. Y adivinen cuál siempre termina siendo el amo predilecto para las personas que tienen como motivación el dinero. 1 Timoteo 6:10 dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y como siempre decimos, no hay nada malo en tener mucho dinero. Dios quiere que todos nosotros podamos tener muchísimo dinero, porque trabajaste fuerte y te esforzaste, invertiste bien, ahorraste, o porque lo heredaste, no importa, el dinero no es malo en sí mismo. El problema es cuando amamos al dinero y lo codiciamos de tal forma que lo convertimos en un ídolo. Fue Martín Lutero que dijo que las posesiones materiales deben estar en nuestros bolsillos, no en nuestro corazón. Pero nosotros muchas veces ponemos ese tesoro, ¿verdad? Lo ponemos en nuestro corazón y eso no debe ser así. Entonces, esto es una verdad para todos los creyentes, pero especialmente para los
pastores, para los líderes de la iglesia, si vos vas a entrar al ministerio, no puede ser tu motivación el ganar dinero, porque hay dinero en el ministerio. O sea, es una fuente, puede llegar a ser una fuente de dinero. Por eso hay personas que quizás como autores no tendrían éxito en el mundo secular, pero se vuelven autores cristianos, entonces venden miles de libros. O hay quizás músicos que en el mundo secular no tienen ningún tipo de éxito, pero se vuelven cantantes cristianos. Entonces en el mercado, como tienen la etiqueta cristianos, ya venden un montón de conciertos, de discos y demás. Y así podríamos seguir con los influencers, con los youtubers y podríamos seguir. Pero el cristianismo no es un mercado donde consigo dinero, no debe ser esa la motivación, menos de un pastor. La motivación de los pastores honestos no es la fama ni la popularidad. Dice Gálatas 1:10, Pablo, hablando, dice, porque busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, una persona que entra al ministerio no puede tener la motivación de gustarle a todas las personas y de esforzarse todavía para agradar a las personas. Y ustedes saben que hay pastores, vamos a llamarle pastores, personas, líderes en las iglesias, hay muchos de ellos, muchos conocidos, que se esfuerzan por ser populares. Entonces tienen un cierto tipo de humor, tienen un cierto tipo de vocabulario, tienen un cierto tipo de iglesia y un cierto tipo de estilo de vida para ser simplemente aplaudidos por muchos. Y a ellos no les importa tanto realmente lo que diga Dios o lo que diga la palabra, lo que les importa es ser populares. Y de la mano de la popularidad obviamente también viene el dinero muchas veces y las ganancias. Otra cosa que vemos es que la motivación de los pastores honestos no puede ser ejercer autoridad. Dice Mateo 23 del 11 al 12, el más importante de ustedes debe ser su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto va muy de la mano con lo que vamos a leer ahora en 1 de Pedro 5. Marcos 10, 42 al 45 dice, Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los que son considerados gobernantes entre las naciones los dominan como si fueran sus dueños, y los altos funcionarios ejercen autoridad sobre ellas. Pero, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque si aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la motivación de un pastor honesto, un pastor verdadero, no puede ser el ejercer autoridad sobre los demás. De hecho, hay un concepto que no es bíblico, de que al pastor no se le puede cuestionar nada. Y me encanta esa frase que dice que cuando un pastor, o obviamente cualquier tipo de persona, pero hablando en este contexto, cuando a un pastor no se le puede cuestionar, termina haciendo cosas cuestionables. Entonces, un pastor es un hermano más que por la gracia de Dios tiene la capacidad de enseñar, que tiene esa convicción de estar adelante, de llevar a cabo esa responsabilidad, de cuidar a las personas, y no mucho más. Es eso. No es una persona que está más cerca de Dios, no es una persona que en ese sentido tenga autoridad. Siempre decimos con el pastor Juan Carlos, la autoridad de la iglesia no somos los pastores. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. El día que nosotros enseñemos algo que no está de acuerdo con la palabra, ustedes tienen todo el derecho del mundo, y no solo el derecho, el deber de decirnos muchas gracias, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, enseñamos todo esto. Ustedes me dirán, bueno, nosotros no somos pastores, ¿para qué nos decís esto? Bueno, primero porque está la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es solo para los pastores, es para todos. Tenemos que comprender y conocer todo el aspecto de la palabra de Dios. Yo soy hombre, pero tengo que saber lo que la palabra de Dios espera de las mujeres. ¿Se entiende? Entonces una persona que no es pastor tiene que saber lo que Dios espera también de los pastores. Entonces, Dios quiera que nunca llegue ese día, pero si un día desde este púlpito se predica algo que no es la palabra de Dios, se predica otro evangelio, salgan, por favor, no pierdan su tiempo, salgan, no importa la amistad que tenemos, no importa cuán buena onda podemos ser, porque nosotros estamos acá y somos iglesia porque estamos reunidos en base a que esto es la autoridad y esto es la palabra, y esto enseña un evangelio,
un evangelio de gracia, un evangelio centrado en Jesucristo, un evangelio al cual llegamos por fe. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que mantener en alto. El día que la palabra de Dios no sea el fundamento de esta iglesia, entonces salgamos, corramos por nuestra vida. Y lo mismo si una persona obviamente me está escuchando que va a una iglesia donde la palabra de Dios no es el fundamento, donde no es la autoridad, y donde todo se centra en el pastor, y no se puede cuestionar, no se puede tocar porque es el ungido de Jehová, pasajes fuera de contexto. Bueno, entonces, corred de ahí, salid de ahí. Es por tu vida, tenés que correr por tu vida y por la vida de los demás. La palabra nos llama a denunciar las obras de las tinieblas, no a ser parte de ellas. Entonces vemos que Dios anhela un tipo de iglesia, y esa iglesia comienza con líderes sanos, líderes honestos, líderes que aman la palabra del Señor y aman el Evangelio y aman al Señor Jesucristo, de forma tal que tienen cierta motivación en su corazón, que no puede ser el dinero, no puede ser la fama y la popularidad, y no puede ser ejercer autoridad. Hay pastores, y ustedes lo saben, hemos escuchado 1000 historias, quizás les ha pasado, hay pastores que se creen dueños de las almas. Le tenés que pedir permiso para todo lo que haces, le tenés que avisar todo lo que estás haciendo, no puedes dar un paso sin él. Si te salís, o si no vas, o si cambiás, o si visitas, o X cosa que hagas sin el permiso de él, ya te hace sentir que estás bajo maldición y que Dios te va a castigar porque estás yendo contra su autoridad. Salgan de esos lugares, escapen de esos lugares, animen a las personas que están en esos lugares, díganle, eso no es la iglesia, lo siento, eso no es un pastor, lo siento, no quiero incomodarte, me encantaría que sigas ahí en tu burbuja re cómodo, pero eso no es lo que el Señor nos dice. Salgan de ahí, escapen de ahí. Hay que ir a lugares donde se predica la palabra de Dios y donde la autoridad es la palabra de Dios y donde el centro es Jesucristo. Nosotros los pastores somos falibles, nosotros nos equivocamos, nosotros no tenemos toda la sabiduría, nosotros no somos omnipresentes. Se nos va a escapar llamarte, se nos va a escapar, o nos vamos a confundir si te llamamos o no, quizás no te vamos a visitar y también nos vamos a poner tristes y nos vamos a distraer, porque somos seres humanos. Pero un buen pastor, un pastor honesto, va a saber que tiene esas debilidades y te va a apuntar, te va a dirigir, te va a guiar siempre al príncipe de los pastores. Entonces, ¿qué se debe de esperar de un pastor? Los pastores deben de guiar, proteger y alimentar, y todo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo guiamos o a qué guiamos? Bueno, a través de los principios que están en la palabra de Dios. Lo conocido como consejería bíblica. Un pastor lo único que se tiene que limitar, no tiene que decir qué hacer o qué no hacer, tiene que decir los principios bíblicos son estos. Lo que la palabra de Dios enseña es esto. Esto es claro que es pecado, esto es claro que es la voluntad de Dios, y después hay una parte que es personal, que es según tu entendimiento, que tenés que buscar consejo y buscar sabiduría. Y bueno, los principios de Dios para manejarte son estos. Y después tenés libertad dentro de esos principios para tomar tus propias decisiones, y vas a ser responsable de tus decisiones y vas a enfrentar las consecuencias, positivas o negativas, de esas decisiones. Un pastor no debe decir qué hacer. Un pastor debe de guiar a través de la palabra de Dios. Debemos de proteger de los lobos, de proteger de las malas enseñanzas, de proteger de lo que es del falso evangelio que se predica hoy en día. ¿Y cómo protegemos? A través de la palabra de Dios. Tenemos que alimentar. No podemos, obviamente, una persona no debe comer solamente los domingos, ¿no? Pero obviamente que esto es un alimento sólido, es un festín que Dios quiere que los domingos las personas se reúnan, se junten. Tenemos estudios bíblicos. ¿Cómo alimentamos a las ovejas? A través de la palabra de Dios. De nada les sirve que yo les cuente mi testimonio, de nada les sirve que yo les cuente anécdotas de mi vida, de nada les sirve que yo les cuente bromas. Eso sí, me invitan como un asado, nos juntamos, charlamos, hablamos, sin drama. Pero este tiempo es para predicar la palabra de Dios y para exaltar el carácter de Jesucristo y su evangelio, que es el único mensaje que nos puede salvar. Y eso es lo que tenemos que buscar. Pastores hace referencia obviamente a la labor de la persona que guía a las ovejas, animales de verdad. Entonces esta palabra llegó a ser sinónimo de esto, de alimentar, proveer, guiar, proteger. Los pastores deben ser ejemplo. No solo deben hablar la palabra de Dios, deben practicar la palabra de Dios. En la epístola de Judas tenemos falsos profetas, falsos maestros, tenemos varios pasajes en las Escrituras donde nos llama la atención sobre los falsos apóstoles, profetas, maestros, pongan el título que quieran, ¿no? Y una de las características
es que independientemente de lo que hablan, pueden hablar muy bonito, pueden hablar muy lindo, pueden saber muchos versículos de memoria, pueden tener mucha elocuencia, pero si su vida no respalda lo que dicen, entonces eso es una característica de ser un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro, un falso pastor. Entonces, como dijimos, no es que nuestra vida es perfecta, no es que nosotros somos infalibles, por supuesto que no, pero tiene que haber una intención, ¿verdad? De corazón, tiene que haber un estilo de vida, no solo de los pastores, de toda persona, ¿verdad? Pero especialmente aquel que se para adelante y te dice qué hacer. No podemos venir con ese dicho de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Al contrario, esto es como los hijos con los padres. Van a aprender mucho más de lo que los padres hacen que de lo que los padres dicen. Entonces, nosotros como pastores tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que, nuestra vida va a estar, nos guste o no, va a estar ahí para que la vean. Por eso Pablo dijo con toda autoridad en 1 Corintios 11:1, dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No es que imítenme a mí porque soy un crack, imítenme a mí porque mirá lo inteligente que soy, los diplomas que tengo. No, imítame a mí a medida que yo imito a Cristo. Y como imito a Cristo, vos imitame a mí. ¿Para qué? Para que termines imitando a Cristo. Los pastores deben de anhelar la gloria venidera. Fíjense, estamos en 1 Pedro 5, los versículos 1 y 4. Nos habla de la gloria venidera. El versículo 1 dice, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Hay una gloria que ha de ser revelada, pero de la cual ya podemos ser participantes. Y versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes, hablándole de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Esta corona no es diferente a la que va a recibir cada creyente también por su fidelidad a Jesucristo. O sea, no hay ninguna recompensa especial por ser pastores. Todo lo contrario, hay mayor juicio. Ahora vamos a ir a eso. Entonces, los pastores no tenemos derecho a hacer iglesia como a nosotros nos parezca. Hoy en día, porque parece que es fácil, hay muchas personas que piensan que plantar una iglesia es alquilar un local o levantar unas paredes con bloques, pero vamos a poner alquilar un local, ¿verdad? Poner un cartel, ¿sí? Con un nombre y simplemente ir todos los domingos ahí a hacer un poco de música, hablar, y eso es iglesia. Y eso no es plantar una iglesia. Plantar una iglesia es un poquito más profundo. Pero sin entrar en el concepto de plantación de iglesias, vamos a ver lo que es iglesia. Nosotros no tenemos el derecho de hacer una iglesia a nuestra imagen y semejanza. Como hoy en día es muy popular, le ponen nombres así, bien cool, wow, bueno, en inglés, bueno, no quiero ser muy específico, después le ponen nombres así como bien llamativos, ¿verdad? Y arman un show que es bien atractivo y las redes sociales son bien atractivas y todo es bien atractivo para llamar la atención a gente. Pero nosotros no tenemos la libertad de hacer iglesia como nos parece. Si nosotros quisiéramos hacer crecer la iglesia simplemente para traer números, y bueno, podríamos hacer tantas cosas para que se llene de gente. Si vos regalás comida y va a venir gente. Si vos haces un concierto y va a venir gente, que la gente que le gusta la música. ¿Se entiende? Pues haces talleres de enseñanza y va a venir mucha gente. Pero ¿cuál es la motivación? Entonces nosotros no tenemos esa libertad. No importa lo que nos gusta a nosotros o no nos gusta. Si la alabanza dependiera de mí, y bueno, quizás tendría un estilo de música muy diferente. Mejor no les digo cuál para que no se asusten, pero sería muy diferente. Pero sería agradable a Dios, mi estilo musical sería corporativo, sería congregacional, todo el mundo podría cantar. No. ¿Y a Dios qué le gusta? Que la iglesia cante toda unida. Entonces tiene que haber cierto estilo de música. ¿Se entiende? No importa si te gusta el reggaetón o el heavy metal, no importa lo que nos gusta, es lo que le gusta al Señor. Y si bien la Biblia no dice específicamente un ritmo, nos da principios. ¿Sí? La letra es más importante que el ritmo, tiene que ser para que todos puedan cantar, tiene que ser independientemente de tu rango etario, cuál es tu edad, no importa, tiene que ser para todos, una persona mayor, un niño, todos debemos de cantar juntos. Entonces hay principios. Entonces lamentablemente mi estilo musical no podemos cantar en la iglesia. Puedo escuchar en casa, pero acá no. ¿Se entiende la diferencia? Porque no tengo la libertad de hacer iglesia como a mí me parezca, como al otro pastor le parezca. No importa lo que la gente quiera, no importa lo que la gente opine. Si vos escuchás solamente a la gente te va a decir, ay, bueno, ¿por qué no haces esto y por qué no haces eso? Y escuchamos a veces las ideas más raras.
Pero nosotros no nos importa en ese sentido, ¿verdad?, lo que opine la gente. Nosotros tenemos que seguir los principios bíblicos. Y confiamos que siguiendo los principios bíblicos vamos a hacer una iglesia para la honra y gloria de Dios, una iglesia como Dios anhela, y las personas que aman a Dios y que aman su palabra no son perfectas, y van a venir una iglesia que no es perfecta, y van a venir con pastores que no somos perfectos, pero vamos a ser una iglesia, y vamos a querer ser una iglesia agradable a Dios, una iglesia como a Dios le gustaría. Lo vamos a lograr en la perfección, y por supuesto que no, seguimos creciendo, seguimos perfeccionando, por eso cambiamos cosas y seguimos entrenándonos. Pero se entiende, hay una idea, una motivación, que es qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que a Dios le agrada. La iglesia no nos pertenece a nosotros, la iglesia le pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre. Hechos 20:28, Pablo se está despidiendo de la iglesia en Éfeso, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Le está hablando a los pastores. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Fíjese qué fuerte ese pasaje. El apóstol Pablo le está hablando a los ancianos, a los obispos, a los pastores de la iglesia de Éfeso. Él se está despidiendo, él se va a ir y les dice: tengan cuidado ustedes mismos y tengan cuidado de la congregación. Y fíjense esto qué fuerte, sobre la cual el Espíritu Santo los puso como pastores. Muchos de los pastores que hoy en día hacen un montón de pavadas, un montón de show, lo hacen en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuya primera función o principal función es glorificar a Cristo. Y lo que menos tienen estos shows es Cristo. Las alabanzas no tienen Cristo, el mensaje no tiene a Cristo, la prédica no tiene a Cristo, nada hay de Cristo. Pero en el nombre del Espíritu Santo hacen iglesias para su honra y gloria. Y no tienen cuidado de que si de verdad son pastores, fueron llamados por el Espíritu Santo a una iglesia, una congregación que fue comprada, que cada alma fue comprada con la sangre de Jesucristo. No nos pertenecen a nosotros. ¿Se entiende? No nos pertenece a nosotros las almas. Si Cristo nos ha confiado su iglesia, entonces debemos pastorear con responsabilidad. Los líderes de la iglesia o de las iglesias son exhortados a pastorear el rebaño de Dios. Tenemos que pastorear el rebaño de Dios. Y esto implica, como ya mencionamos, cuidar y guiar a los creyentes con amor y diligencia, enseñando, apoyando y guiando. Los líderes de la iglesia tienen que asumir este papel con responsabilidad, seriedad, dedicación, tienen que invertir su tiempo y su esfuerzo. Y esto debe ser voluntariamente, enseña Pedro. Debe ser voluntariamente. Los líderes deben servir al rebaño no por obligación, sino de manera voluntaria. Y tampoco con la motivación del dinero. Lo cual no quita que una persona que está a tiempo completo en el ministerio es digna de un salario, es digno de un sueldo. No nos corresponde hoy entrar en ese tema porque es otro pasaje, es otro tema, pero no quita que hay una responsabilidad de la iglesia de sustentar a los pastores que están a tiempo completo. Esa es responsabilidad de la iglesia. Pero la motivación de los pastores no puede ser el dinero. ¿Sí? Tiene que ser responsable con su familia y está bien que espere un sueldo, ¿sí? Pero tampoco debe de perseguir ser millonario, porque una persona que hace las cosas sanas no es el camino. No queremos servir a dos señores. Entonces, servir voluntariamente, con un corazón genuino y desinteresado. Se debe de evitar la avaricia y el dominio sobre las personas. Tenemos que alejarnos de ese enfoque materialista y de la avaricia. No debemos de ejercer, dice Pedro, control o señorío, ese control autoritario sobre los creyentes que confían en nosotros. Tenemos que ser ejemplos de desprendimiento, humildad y servicio. Y tenemos que evitar cualquier actitud o acción que pueda dañar o abusar a las personas que están confiando en nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, cómo nos expresamos, con lo que hacemos. Ahora, la Biblia establece varios requisitos para los pastores. No voy a profundizar muchísimo en el tema porque es otro tema,
Pero no cualquiera puede ser pastor. Y eso no significa que el hecho de que seas pastor seas más importante o estés más cerca de Dios o seas especial. Absolutamente no, para nada. Pero no, así como no cualquiera puede cantar o no cualquiera puede tocar un instrumento o no cualquiera puede, no sé, emprender un negocio o no cualquiera tiene la habilidad con sus manos de hacer una manualidad, bueno, no cualquiera tiene la capacidad dada por Dios de liderar o de guiar y de enseñar la palabra de Dios. Y no hay nada malo en eso. Dios repartió dones a la iglesia y nosotros tenemos que usar los dones que Dios nos ha dado para servir al cuerpo de Cristo. Algunos de estos requisitos que se encuentran en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, del 5 al 9, es ser irreprochable en su conducta. Un pastor debe ser un modelo de integridad moral y espiritual, ser esposo de una sola mujer, la fidelidad matrimonial y mantener un matrimonio íntegro. Y obviamente se desprende de esto que tiene que ser hombre, porque no dice una persona tiene que ser fiel a su cónyuge, dice un hombre tiene que ser fiel a su esposa, es un hombre, un esposo de una sola mujer. Ser sobrio, prudente, templado, eso significa que es equilibrado, que ejerce autocontrol, que toma decisiones sabias. Ser responsable y hospitalario, significa honorable, acogedor, dispuesto a recibir y servir a otros. Ser apto para enseñar, es hábil para enseñar y también para transmitir con claridad y precisión las enseñanzas bíblicas. Tiene que tener esta habilidad. No puede ser violento ni pendenciero, debe ser pacífico, evitar la violencia y los conflictos innecesarios. No ser codicioso, tener una actitud desinteresada hacia el dinero y no estar motivado por el afán de lucro. Lo vimos también en 1 Pedro 5. Tener un buen testimonio en la comunidad, tanto dentro de la comunidad como fuera. También tiene que tener un testimonio para con los de afuera. O sea, significa que tiene que tener buena reputación. Entonces es interesante ver que estos requisitos no son meramente externos. No habla solamente de la capacidad. No es porque vas al seminario y estudias 4 años, tenés un diploma de estudios teológicos o teología pastoral y entonces sos pastor. No, el seminario no crea pastores. Algunos de los más afamados pastores, o sea, referentes teológicos, como Martin Lloyd Jones o Charles Spurgeon, ellos no tuvieron estudios teológicos formales y sin embargo son nuestros maestros. ¿Por qué? Porque no tuvieron estudio formal, pero no significa que no conocían las Escrituras y que no pasaban tiempo y no estudiaban las Escrituras. Martin Lloyd Jones, por ejemplo, era doctor en medicina. Entonces, esa era su área de expertise. Pero eso no fue una excusa para que él no profundizara, no estudiara y no llegara a ser un referente de la teología. Un maestro. La intención de estos requisitos es asegurar que los pastores sean líderes piadosos, comprometidos con la palabra de Dios y capacitados para cuidar y guiar a la congregación. Les citaba hoy anteriormente Santiago 3:1, dice que hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Aplica para los maestros de niños, aplica para los que están liderando diferentes áreas, estudios bíblicos y también obviamente los pastores o predicadores. Dios nos juzgará en el último día con especial rigor por nuestra influencia sobre los demás. Como siempre escuchamos, ¿verdad? Sobre a que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Por eso también tenemos esta hermosa promesa en el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Entonces, nuestra motivación es que un día vamos a dar cuentas al príncipe de los pastores. Vamos a estar cara a cara con él. Y eso no solo aplica a pastores, obviamente, sino a cada uno de nosotros. Esta debe ser la mayor motivación de todo hombre en el liderazgo. Un día voy a rendir cuentas a aquel que me llamó y me confió, a la iglesia que él compró. Entonces, la iglesia no se trata de los pastores, se trata del príncipe de los pastores. Y un buen pastor es alguien que apunta al buen pastor, con mayúscula. Ahora, la responsabilidad de ser una iglesia de la cual Dios se agrade, una iglesia que Dios anhela, no recae solamente en los pastores. Así que ahora me van a tener que aguantar porque ya me prediqué todo esto a mí, a Juan Carlos. Ahora vamos a hablar de las personas que no son pastores.
La iglesia que Dios anhela está compuesta por personas humildes. Y no significa pobres, humildes. Y vamos a leer los siguientes versículos. 1 Pedro 5, del 5 al 7. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dentro de lo que es la congregación y las personas que pueden formar la congregación, primero se les habla a los jóvenes. Dice, ustedes los más jóvenes, ahí ya dejo a criterio de ustedes quién se siente de los más jóvenes. Dice, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Los jóvenes no son los protagonistas de la iglesia. Y con esa frase ya voy a tener problema con la gran mayoría de las iglesias de hoy en día modernas. Porque ¿quiénes son los protagonistas de las iglesias de hoy en día? Los jóvenes. Y más que jóvenes diríamos que adolescentes o jovencitos. Antes de que se casen, antes de que tengan hijos. No estoy hablando de alguien que tiene 20 y pico y está casado. Estoy hablando de jovencitos. Son los protagonistas de la gran mayoría de las iglesias. Pero la iglesia que Dios anhela tiene jóvenes que son respetuosos de sus mayores. Entonces, ¿quién toma protagonismo en este sentido? Los mayores, que tienen que ser respetados por los más jóvenes. Y los jóvenes que anhelan en su corazón, cuando son jóvenes piadosos, tener mayores, personas más grandes, más maduras, a los cuales ver, a los cuales imitar, a los cuales seguir, a los cuales copiar. Pero eso lamentablemente no se da mucho en las iglesias. ¿Y por qué no se da mucho? Y acá voy a citar, hay un libro que yo nunca lo leí completamente, siempre escuché de él, siempre escuché referencias al libro y he leído partes del libro, pero nunca lo tengo. Pero es un libro que a pesar que no lo he leído me ha impactado muchísimo. Y este libro, que originalmente está en inglés, se llama La juvenilización, como de hacer joven, la juvenilización del cristianismo estadounidense. La persona que lo escribió, entonces, de Estados Unidos, se refirió a la iglesia de su país, pero esto tiene principios que se aplican a la iglesia de todo el mundo. Thomas Bergler es el autor del libro. Voy a leer un párrafo para que vean a lo que él apunta y díganme si él no tiene razón. Las luces del lugar se apagan. Luces giratorias y multicolores recorren el auditorio. Una banda de rock comienza una enérgica canción de apertura. El cantante principal proclama: olvídate de los demás. Este momento es solo para vos y Jesús. La música cambia a un ritmo de baile lento y la gente canta sobre enamorarse de Jesús. Un guitarrista con jeans ajustados cierra el tiempo de adoración con una oración que comienza diciendo: hola Dios. Luego el foco se centra en el predicador, quien canta historias entretenidas, hace algunos chistes y asegura que Dios no está enojado contigo, te ama incondicionalmente. Después de la adoración, algunos miembros de la iglesia se inscriben para el próximo viaje misionero, mientras que otros deciden unirse a un grupo pequeño donde pueden recibir apoyo en su camino de fe. Si preguntás a las personas aquí por qué van a la iglesia o qué valoran de su fe, dirán algo así como: tener fe me ayuda a lidiar con mis problemas. ¿Se dan cuenta a qué apunta Thomas Bergler en su libro? Thomas Bergler añade: la expresión contemporánea del cristianismo carece de seriedad, rigor, profundidad intelectual y espiritual. Y estoy 100% de acuerdo con él. Nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando del cristianismo en general, espero que no sea el caso de nuestra iglesia. Nosotros hoy en día hacemos iglesias para jóvenes. Y más que para jóvenes, como les dije, para adolescentes. Si vos vas a la gran mayoría de las iglesias que son populares hoy en día, el tipo de música que tiene, ¿sí?, es como un concierto para adolescentes para entretenerlos. No es una banda sinfónica que vas a apreciar la complejidad de la música. No, es música divertida.
Es música popular, usan los 3, 4 mismos acordes que usan las canciones populares que quieren pegar en la radio. El estilo de predicación es súper también así, motivacional, ¿verdad? Para caer bien a la gente, súper bien para que un adolescente te pueda entender y no tenga dudas. Luces, humo, los logos, los carteles, el púlpito, usan una tabla de surf o usan un medio tanque, ¿verdad o mentira? Lo sabemos. Y juegos, y después los grupos de jóvenes, ¿verdad? Tienen un énfasis a la iglesia que tienen más jóvenes que miembros en la iglesia. Y los grupos de jóvenes tienen otra música y tienen otro tipo de predicación y hasta creen otras cosas, tienen otra doctrina. Es una iglesia dentro de la iglesia. Mostrame un grupo de jóvenes en la Biblia. Un ministerio de jóvenes. No vas a encontrar. Pero ¿cuál es nuestro énfasis? El grupo de jóvenes. Entonces tenemos una obsesión con la juventud, ¿verdad? Y nosotros nos olvidamos de la gran mayoría de las iglesias que hay hoy en día populares. Mis papás, la generación de personas mayores, no pueden asistir, no se van a sentir cómodos. Ya ni yo me siento cómodo, que acabo de cumplir 40. Porque es hecho para adolescentes y jóvenes. Son iglesias inmaduras para personas maduras. Y la iglesia tiene que ser madura para que la gente pueda madurar. Y con eso no estamos diciendo que la iglesia tiene que ser, no sé, extremadamente rigurosa, y aburrida, y lúgubre, y oscura. No estamos diciendo eso. Pero nosotros tenemos que hacer iglesia madura para que la gente pueda madurar. Como yo no le puedo hablar a mis hijos todo el tiempo como niños. Hola, ¿cómo estás? Porque van a terminar hablando así. Yo tengo que hablarles bien a ellos, ¿verdad? Para que ellos aprendan. Los jóvenes necesitan ser entrenados, guiados, confrontados, discipulados, animados y probados. Los jóvenes no necesitan ser entretenidos en la iglesia, porque nosotros no vamos a competir contra el mundo. Si nosotros nos ponemos acá a hacer iglesia divertida, siempre va a haber otra iglesia que, sin importar su enseñanza, va a ser más divertida porque va a tener mejor grupo de alabanza, va a tener más luces, o va a tener más humo, va a tener más shows, o va a tener más plata para traer al reggaetonero de moda. No vamos a poder competir, ni contra el mundo vamos a poder competir, ni vamos a poder competir contra otras iglesias. Nuestro enfoque tiene que ser la palabra de Dios, la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, porque eso es lo que va a traer a los creyentes o las personas para que se conviertan, y eso es lo que va a usar Dios para que las personas crezcan. Y eso es lo que va a cambiar los matrimonios, y lo que va a cambiar la familia, y lo que va a cambiar la relación con los hijos, y va a cambiar la relación con tus vecinos, y eso es lo que va a dar propósito a tu vida, y eso es lo que te va a dar esperanza. Es el evangelio de Jesucristo. Todas las canciones que yo canté cuando era adolescente, las coreografías que hice, todas las pavadas esas, yo fui líder de jóvenes, todas las decoraciones, todo eso no sirve para nada. Eso no cambió ninguna vida. En el mejor de los casos, a pesar de eso, por ahí Dios en su misericordia lo usó para que, atraer a algún inconverso y después se quedó en la iglesia. Pero es a pesar de nosotros. Por eso, para que ustedes también entiendan por qué nosotros no tenemos un ministerio de jóvenes. Y no es que esté mal, hay iglesias que tienen un ministerio de jóvenes que se enfocan en Cristo, se enfocan en la palabra, y no es el punto de discusión ahora. Lo que estamos hablando es del enfoque. ¿Cuál debe ser el enfoque de la iglesia? Jóvenes, dice, respeten, sométanse a sus mayores. Pero para eso tiene que haber mayores que sean dignos de ser respetados, mayores presentes, que tengan algo que enseñar. Los jóvenes necesitan ver ejemplos sanos en las personas mayores. Necesitan ser confrontados con el evangelio. La primera iglesia de la cual fui parte no había gente adulta, o casi no había gente adulta, que fueran referentes. Éramos todos jóvenes, era un grupo de jóvenes grandes. Y después empezaron a venir las personas mayores, pero al principio no había. Entonces nos discipulábamos entre nosotros. Imagínense cómo salió eso, ¿no? Tito 2, del 3 al 8, dice: asimismo las ancianas, en este caso está hablando de personas mayores, no de líderes, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes. ¿Qué se espera de las mayores, las mujeres mayores en este contexto? Que enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes.
Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Fíjense cuál es el objetivo final, que el adversario no tenga nada que decir de nosotros. ¿Y cómo es que un adversario no tiene nada que decir de nosotros? Porque hacemos buenas obras. ¿Y cómo funcionan las buenas obras? Los mayores vivimos una vida que los jóvenes puedan imitar. Y los jóvenes se someten a estas personas mayores y las respetan. Las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes. Y los hombres, como Tito, tenían que ser ejemplos, adornar el evangelio con buenas obras para que los jóvenes lo puedan seguir. Pedro continúa diciendo, revestíos con humildad. La frase revestíos o revístanse se refiere a un esclavo poniéndose un mandil antes de servir. Un mandil es básicamente como un delantal para servir, para trabajar. Y esto es lo que se ponían los esclavos. Asimismo hizo Jesús antes de lavar los pies de los discípulos en Juan 13:4. Entonces esto tiene que ver con humillarse, tiene que ver con servir. Algunas características de la humildad es estar consciente de que no podemos hacer nada apartados de Dios. No depende de mis fuerzas, no depende de mi inteligencia, no depende de mi capacidad. Hay cosas que tienen que depender del poder y de la gracia del Señor. Nosotros no tenemos el poder de cambiar vidas, de cambiar corazones. Nosotros podemos impactar la forma que hablamos o podemos hacer, pero no, sin Dios nada somos. Es servir haciendo los trabajos que nadie quiere hacer. Mucha gente quiere estar adelante, ¿verdad? O haciendo algo que es vistoso, pero hay gente que no quiere servir haciendo cosas que nadie va a aplaudir. Nadie te va a aplaudir por limpiar el baño, nadie te va a aplaudir por venir y poner las sillas, nadie te va a aplaudir si no saben que vos hiciste ciertas cosas. Entonces tenemos que cuidar, eso es parte de la humildad. Hacer las cosas para la honra y gloria de Dios. Y estar dispuesto a ser ignorado por los hombres. En el ministerio o en la iglesia en general, para cualquier persona, vas a trabajar mucho, vas a hacer muchas cosas, vas a quizás a donar mucho, vas a involucrarte mucho, y la mayoría de las personas no te va a reconocer, te va a ignorar. Así seas predicador o así seas el que lava los baños, la mayoría de la gente no va a apreciar lo que haces. Y está bien, porque nosotros lo tenemos que hacer para el Señor. Por eso no debemos venir con la lista, sí, pero yo hice esto y fíjate que yo del principio, y fíjate quién hizo tal cosa y quién donó para la otra. ¿Qué quieres? ¿Impresionar a la gente? ¿Qué quieres? ¿Que te aplaudamos? ¿Qué quieres? ¿Se entiende? Tenemos que hacerlo para el Señor y así se agrada el Señor. Es una iglesia humilde. No solo los jóvenes, porque dice que unos a otros, ahora está hablando ya en general, todos tenemos que revestirnos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es esencial en nuestra relación con Dios. En otras palabras, no es opcional ser humilde. Es un mandamiento de parte de Dios. No es que, bueno, voy a ver porque la carne es débil y cada uno lucha con sus cosas. No, yo tengo que ser humilde. Me gusta, no, me sea fácil o no, yo tengo que ser humilde porque es lo que demanda el Señor. ¿Por qué? Porque Dios rechaza, Dios resiste. A Dios no le gustan las personas orgullosas, a las personas soberbias. Caminar en la gracia de Dios, en su favor no merecido, es despojarnos de nuestro orgullo o luchar día a día contra nuestro orgullo. Este mundo nos enseña todo lo contrario. Pensá en vos, amate a vos mismo, date la prioridad, pensá en vos primeramente y mensajes similares. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. No se trata de mí, Dios primero, los demás antes que yo, los demás debo tratarlos como superiores. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. La gran mayoría de nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos que es más alto que el de que de verdad es. Aún la persona que se disfraza de víctima y se victimiza, ¿no? Que yo soy el más feo del mundo, yo soy el más pobre del mundo, nadie ha sufrido como yo en este mundo, te estás poniendo como centro
Ese es uno de los actos de la victimización, es uno de los actos de egocentrismo más grande que pueda haber. No se trata de mí. No soy ni el más feo del mundo, ni para eso soy el primero, ¿se entiende? Dios resiste a los orgullosos. ¿Saben lo que significa esa palabra resiste? La raíz del original es muy interesante. Lo que está dando a entender es que Dios establece una batalla contra estos individuos orgullosos. Si vos sos orgulloso, es como que Dios está en plan de pelea contra vos, es como que tiene una estrategia de batalla. Es muy fuerte. Dios se para frente a los orgullosos, no está todo bien, no es que, bueno, metele, seguí. No, es pará. Acá vamos a pelear. No es así. Dios no le agrada a los orgullosos. Entonces, ¿qué hace Dios con los orgullosos? Los humilla. Por eso exalta a los humildes. Vos te humillás, vos tratás de seguir al Señor, tratás de negarte a vos mismo y el Señor te exalta. Cuando vos te llenas de orgullo y decís, bueno, acá esto se trata de mí, el Señor tiene sus métodos de bajarte. Ha bajado reyes, ha bajado guerreros, no nos va a bajar a nosotros, simples mortales. La gracia y el orgullo no son amigos, son enemigos eternos. El orgullo demanda que Dios me bendiga en base a lo que yo merezco, me creo merecedor, como esos que llegan al día final, se encuentran con Jesús. Señor, nosotros echamos demonios en tu nombre, nosotros hicimos milagros en tu nombre, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo hacedores de maldad si estaban todo el día haciendo ministerio? Eran líderes de iglesias y eran evangélicos, no eran musulmanes. Y porque no hay mayor maldad que creer que sos merecedor del cielo. No hay mayor maldad que rechazar el evangelio de la gracia de Dios. No hay mayor maldad que rechazar el sacrificio de Jesucristo. La gracia solo tratará conmigo en base a lo que Dios es. Él es amor, Él es rico en misericordia. Él es. No en base a mis méritos. Presten atención a esta frase de un comentarista bíblico llamado Meyer. El orgullo es uno de los pecados más detestables. No obstante, encuentra alojamiento en las almas más serias. Aunque hablamos de él con un nombre más ligero, le llamamos independencia, confianza en sí mismo, no siempre lo discernimos en el sentimiento herido, el cual se retira en sí mismo y cultiva a sus dolores en su mal humor. Estamos orgullosos de nuestra humildad y de nuestra mansedumbre, y poniendo nuestra mirada más santa, nos preguntamos si los demás nos están admirando por nuestra humildad. Fuerte, ¿verdad? Eso es lo que a veces pasa en nuestro corazón. Soy tan humilde. Me pregunto si los demás notan lo humilde que soy. Spurgeon dijo, si estás dispuesto a hacer nada, Dios hará algo de ti. El camino hacia la cima de la escalera es el empezar desde abajo. De hecho, en la iglesia de Dios, dice Spurgeon, el camino para subir es bajar. Pero el que es ambicioso de estar en la cima, en poco tiempo se encontrará en el fondo. Por eso Pedro dice, poniendo toda ansiedad sobre Él. Poniendo toda ansiedad sobre Él. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Eso está en el versículo 7. Acompáñenme, por favor, a un pasaje que tiene que ver con esto. Nos va a ayudar a poner nuestra confianza en Él y a no ser ansiosos. Mateo 6, 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, leo una vez más versículo 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más que ustedes, hombres de poca fe?
Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día sus propios problemas. Más claro, imposible. Esas son las palabras de Jesús, no voy a explicar ni añadir nada. Nosotros nos ponemos ansiosos porque nos preocupamos por el futuro. El estrés es cuando te preocupas por el momento. La ansiedad es cuando te preocupas por el futuro. Nos preocupamos por el futuro porque en lo profundo de nuestro corazón no creemos que Dios va a cuidar de nosotros. Y esto no tiene nada que ver con ser irresponsables. La Biblia también dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, no estamos diciendo que no tenés que ser responsable, tenés que trabajar, tenés que esforzarte, tenés que ahorrar. Yo sé que en nuestras culturas, en Latinoamérica, no tenemos, muchas de estas cosas parecen conceptos extranjeros. Pero no, tenemos que ahorrar, tenemos que administrarnos bien, tenemos que invertir bien, tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para cuidar del futuro, tenemos que ser responsables. Pero una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Y lo que la mayoría de nosotros hacemos todo el tiempo es preocuparnos. Por eso vivimos estresados, ansiosos y dando un mensaje, y es que Dios no nos cuida, Dios no tiene cuidado de nosotros. La iglesia que Dios anhela, dijimos que tiene pastores honestos, tiene personas humildes. Dentro de esas personas los jóvenes se someten a los mayores son ejemplo para estos jóvenes. Pero la iglesia que Dios anhela también resiste al diablo. O también podríamos decir, tiene un concepto sano, un concepto verdadero de la guerra espiritual que tanto se ha exagerado también últimamente. Vamos a los versículos del 8 al 11 de primera de Pedro 5. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro dice que vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, anda suelto. Pero nos exhorta a tener la mente despejada, dice ser sobrios y estar alertas, velad. ¿Por qué? Porque Satanás aún no ha sido atado y restringido por 1000 años, como dice Apocalipsis 20, del 1 al 2. En el tiempo presente, el diablo anda alrededor y anda buscando a quien devorar. El diablo está activo. Él tiene acceso a nosotros en todas partes. Él conoce tus sentimientos, Él conoce tus circunstancias y, como muchos teólogos dijo, tiene por lo menos 6000 años de experiencia en el trato con la humanidad. Y ni que hablar que tiene muchísimos secuaces, ángeles caídos. ¿Por qué digo esto? Porque el diablo no es Dios y no es igual a Dios, como muchas veces eso se conoce como dualismo. Es algo que se va infiltrando en las iglesias y nos hace ver como tan poderoso Satanás que parece que es igual a Dios. Siempre odio esa foto que hay de Jesús y Satanás, o sea, supuestamente Jesús y Satanás en una pulseada. Satanás es el que le pide permiso al Señor para qué hacer. ¿Se acuerdan del caso de Job? Permiso, ¿puedo, Señor? Satanás es un instrumento en las manos de un Dios soberano. Satanás no va a avanzar 1 milímetro si no es por la soberanía de Dios. Satanás no es omnipresente, no está en todos lados. Hay gente que ve a Satanás en todos lados, ¿no? Están hablando de hoy, Satanás está acá, no, Satanás está acá. No, Satanás no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Si está acá, somos re privilegiados que Satanás esté en esta iglesia. ¿Se entiende? Satanás está en un lugar solo. Satanás no es omnisciente, Satanás no sabe absolutamente todas las cosas. Y él no es omnipotente, él no puede hacer todas las cosas,
ni le será permitido hacer todo lo que puede hacer tampoco. Pero la Biblia dice que anda como el león rugiente. Es interesante porque nos da esta figura. 2 Corintios 11:14 nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces a veces puede parecer como un ángel de luz, algo glorioso, bueno y atractivo, y a veces, como un león peligroso, ¿verdad? Que estaba con hambre buscando a quien devorar. Él ruge por medio de la persecución, él ruge por medio de la tentación, él ruge por medio de blasfemias y acusaciones contra Dios. Y busca a quien devorar. Fíjense que él no está buscando a quien lamer o mordisquear. Él quiere devorar. Spurgeon escribe sobre él, dice: él nunca va a estar contento hasta que vea al creyente absolutamente devorado. Él lo rompería en pedazos y quebraría sus huesos y los destruiría por completo si pudiera. Por lo tanto, no disfrutes de la idea que el objetivo principal de Satanás es hacerte miserable. Él se place de eso, pero ese no es el gran fin para él. Algunas veces hasta puede que te haga feliz, porque él tiene venenos delicados y con sabor dulce, los cuales les administra el pueblo de Dios. Si él piensa que nuestra destrucción puede lograrse mejor por dulces que por amargos, ciertamente preferiría aquel que tenga el mejor efecto al final. Entonces, tenemos que recordar cuál es el objetivo de Satanás. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir firmes en la fe. Y este es el secreto de la verdadera guerra espiritual. ¿Sí? No es andar expulsando demonios, no es declararme autoridad, supuesta autoridad frente a los demonios, no es gritar en el nombre de Jesús, no es revolear el poncho, es resistir al diablo y resistirlo en fe. A medida que estamos firmes en la fe, resistimos las mentiras, las amenazas y la intimidación del diablo. Ahora, la Biblia en varios lugares nos exhorta a huir de diversos males, pero en ningún lado se nos dice que huyamos del diablo. Dice Hibbert, un comentarista bíblico, eso sería de hecho inútil. Resistir, la palabra griega, significa estar de pie y en contra. Entonces yo tengo que estar de pie y tengo que estar en contra de él. No estoy corriendo, no estoy de espaldas, no estoy distraído, no estoy sentado, no estoy durmiendo una siesta, estoy de pie y estoy de frente, estoy contra él. Eso es lo que significa la palabra resistir. ¿Qué es lo que Pedro nos está pidiendo? Párense enfrente al diablo, ¿sí? Y párense en contra de él. Eso es lo que nos está pidiendo. Resistir es orar más, es leer más la palabra, es congregarnos asiduamente, es buscar consejos de personas sabias, es no confiar en nuestra propia prudencia. Eso es resistir, es pararte firme en tu vida espiritual, pararte firme en la esperanza que tenés, pararte firme en la fe. Sabiendo, dice Pedro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es genial. Esto que dice Pedro es muy interesante. Porque nosotros también agarramos confianza en esta lucha, en esta guerra, porque claro, vamos a ser honestos. Pararte solito frente al diablo, y bueno, más de uno obviamente temblarían las piernas. Vemos que nunca estaremos solos en la guerra espiritual. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en todo el mundo, están peleando, han peleado y están peleando y van a pelear las mismas batallas que nosotros. Y estamos unidos. No estoy solo parado frente al diablo, estamos todos juntos, nuestra iglesia y otras iglesias. Y todos los cristianos estamos parados frente a Satanás y estamos parados en contra de él. Por eso dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No es que las puertas del infierno, o mejor dicho, que el infierno nos está atacando, nosotros estamos corriendo, ¿no? y no nos van a ganar, no van a prevalecer. No, es las puertas del infierno no van a resistir a la iglesia. Porque nosotros avanzamos con el Evangelio y nosotros oramos y nosotros buscamos el rostro del Señor y nosotros nos congregamos y nosotros nos gozamos y nosotros cantamos y nosotros alabamos y nosotros compartimos el Evangelio. Entonces la iglesia avanza y las puertas del infierno no van a prevalecer. Por eso todos los días, a través de personas imperfectas como nosotros, a través de iglesias imperfectas como nosotros, a través de medios tecnológicos
precarios muchas veces, el evangelio sigue avanzando y el infierno se sigue vaciando. Y personas vienen a Cristo y cambian sus vidas y cambian sus matrimonios y cambian y nacen niños en hogares cristianos y se casan personas y personas que están en la inmoralidad empiezan a vivir en pureza y personas que robaban ahora empiezan a trabajar. Porque el infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Pero ¿cuál es nuestro mandato? Pararnos firmes contra el diablo. No pavadas, no show, no en el nombre de Jesús. No, es parándonos firmes en contra de él. Es verdad, en Cristo Jesús, por su gracia. Sabiendo que no es una batalla individual. Y también sabiendo que esta batalla está ganada. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pedro estaba consciente de que el sufrimiento y el peligro de los cristianos que enfrentaban es real. Ellos estaban siendo perseguidos. No estaban tan cómodos como nosotros. Ellos estaban siendo perseguidos y sabía que el sufrimiento era real. Y él le pide a Dios que haga lo que solo Dios puede hacer. Le pide a Dios que haga su trabajo. Le pide que perfeccione, que afirme, que fortalezca y que establezca a la iglesia. Pero él termina con esta doxología, esta exaltación a Dios, exaltación a Cristo. Y nosotros no tenemos que perder de vista. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, aguanten un poco más. Ahora la batalla parece dura, parece que está ganando, parece que está saliéndose con la suya, parece que no van a aguantar, parece que están súper débiles, parece que todo está mal. Aguanten un poquito más. Porque el Dios que siguen los va a establecer, los va a afirmar, los va a animar. Entonces aguanten, resistan, párense en firmes. Porque Él es digno y Él tiene todo dominio. Entonces podemos confiar en Él. Amén. Seamos la iglesia que Dios anhela. Oremos.